Amén. Si trajimos una Biblia, hermanos, les pido que la tomemos con la mano derecha y la ponemos en alto si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes, hermanos. Lo digo porque el sábado pasado estuvo el hermano Oscar y el antepasado también. Por cierto, aunque estamos en un nuevo mes y un nuevo tema para sermones, voy a predicar el último sermón del mes pasado que aquí no se ha predicado. Me disculpan ustedes, si alguno tomó la precaución de escucharlo por internet, pues lo voy a ir en vivo una vez más, porque toca aquí. Que la palabra proclame es nuestro tema del mes, pero el sermón de hoy es el honor de ser un protestante, o el honor de ser protestante. No nos gusta el término, no nos lo pusimos nosotros. Nadie dijo, me voy a llamar protestante. No nos gusta. Es más, cuando alguien nos dice protestantes, hasta decimos que no soy protestante, soy evangélico, soy cristiano evangélico. Es como me gusta que me digan cristiano bíblico o alguna cosa así. Pero nos llamaron protestantes justamente por causa de la Reforma. Recuerden que ustedes que estamos celebrando 500 años de Reforma protestante y estamos celebrando el mes pasado también el mes de la Biblia. Pido a los que están aquí con nosotros como visitantes, que son tal vez católicos, si alguno de aquí, aunque no sea visitante, viene seguido, pero es católico, no se ofendan de nada que voy a decir. Lo que voy a decir solamente son hechos reales. Están en internet, están en cualquier enciclopedia, incluso en los libros de historia creados por católicos. Los datos que voy a decir están ahí. No voy a decir si es bueno o malo, solamente voy a decir los hechos para que cada quien de nosotros evalúe lo que tenga que evaluar. Pero se nos llamó protestantes como insulto, porque los primeros cristianos de la Reforma, pues digámoslo así, protestaban contra algunas ideas, contra algunas prácticas equivocadas que ellos veían en aquella época. El texto base de este sermón es Romanos 12:1. Lo tienen en la pantalla o en su Biblia, me ayudan a leerlo por favor. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, bendícenos por esta palabra tuya, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Martín Lutero inició la Reforma protestante. Debo decirles que no fue el primero en intentar reformar. Hasta San Francisco de Asís intentó una reforma. Pero se le llama a esos, de mucho antes del siglo XVI, que fueron los prerreformadores. Personas que se dieron cuenta de algunos errores que estaban aconteciendo en el mundo religioso y trataron de hacer un cambio. Fueron algunos de ellos quemados en la hoguera, algunos de ellos fueron ahogados en un río, algunos sencillamente desaparecidos. Pero Martín Lutero se le considera el iniciador de la Reforma protestante porque con ello de sus 95 tesis causó una gran revolución en el mundo. Pero él se basó en 3 conceptos importantes: sola gratia, sola fide, sola escritura. ¿Qué claramente quiere decir? Solo por la gracia divina, solo por la fe y solo por la Biblia. Estos fueron sus 3 enunciados, la base de toda su teología. Usted y yo estamos de acuerdo con eso, absolutamente de acuerdo con eso. Es por la gracia de Dios que somos salvos, por la fe, por solo la fe, no es por rituales, ni por sacramentos, ni por hacer esto o aquello, es por gracia, gratis, no por obras, es por creer en Jesús y es la palabra de Dios la única fuente de verdad. Pero la Reforma creció, el movimiento de protestantes se desarrolló y creció, siguió adelante con algunos héroes. Déjenme decirles solamente los nombres de algunos héroes: Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Suiza y Francia, Juan Knox en Escocia, Felipe Melanchthon en Alemania, Menon Simons en Holanda. Menon Simons es el que siguen los menonitas. Usted piensa en menonitas y piensa en un niño con pantalón de pechera vendiendo quesos y galletas en la esquina, pero en realidad ellos originalmente eran seguidores de Menon Simons, un reformador. Y Guillermo Tyndale en Inglaterra. Un detalle de Guillermo es que fue el primero en aprovechar la imprenta de Gutenberg e imprimió su Nuevo Testamento en el inglés, que él lo había traducido para ponerlo accesible a la gente, y también hizo comentarios en el mismo documento, en el mismo libro, puso comentarios, y en la imprenta de Gutenberg se publicó, y su libro fue condenado, fue considerado ilícito. Él también fue condenado a muerte, y justamente fue quemado en la hoguera en 1533 por la contrarreforma.
de la iglesia que dominaba en aquella época. Y para que sepamos que también hubo mujeres que participaron en la Reforma, hubo una mujer de gran importancia, Caterina von Bora. Ella en Alemania, de 1499 a 1552, fue talentosa y muy guapa, dicen sus biógrafos. Y ella, cuando tenía 6 años, su padre se volvió a casar, aparentemente su madre había fallecido, y la madrastra la confinó a un monasterio a los 6 años. La llevó a un monasterio para que ahí la criaran, o sea, como para deshacerse de ella, ¿se entiende la cosa? O sea, que no era llamamiento, no es que tuvo un llamamiento para ser religiosa, la mandaron. Y cuando era adolescente, ella y otras amigas comenzaron a leer literatura de Martín Lutero a escondidas, de trampa, no lo hacían delante de las religiosas dirigentes. Y resulta que decidieron unirse a ese grupo y ella dirigió, ya siendo joven, dirigió un escape. Se pusieron de acuerdo y escape, como de la cárcel, como hacer agujeros y brincar bardas. Se escaparon del monasterio y buscaron a Martín Lutero, se unieron a él y ella es la que finalmente se le declaró a Martín Lutero, que ya les he platicado, y se casó con él y tuvieron hijos. Esa Caterina von Bora en Alemania. Quise decir de una mujer. Tuvieron 6 hijos en realidad, para que sepamos que hubo participación también de las mujeres. Hay muchos otros, de los cuales no voy a mencionar todos sus nombres, pero fueron quemados, ahogados o simplemente desaparecidos por las fuerzas de la Contrarreforma, que arremetió contra ellos con odio y saña. Con el crecimiento del movimiento de la Reforma, la participación de muchos hombres de Dios se estableció en 5 fundamentos doctrinales. Los 3 de Martín Lutero, solo gratia, solo fide, solo escritura, solo la gracia, solo la fe, solo la escritura. Estos, de hecho, se usa en femenino, sola gracia, sola fe, sola escritura. Y por eso se le llaman los sola de la Reforma. Pero algunos le añadieron 2 más para hacer 5. Y entonces, estos son los solas de la Reforma, que ustedes y yo también creemos. Sola escritura, que es el mismo de Lutero. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios en materia de fe y práctica debe ser considerado correcto. Si no está en la Biblia, es un error. Lo dice la Escritura en Gálatas 1, 6 al 10, en 2 Timoteo 3, 16, ¿se lo sabe? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y también dice 2 de Pedro 1:3, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, solo la Escritura. No hay declaración de nadie, ni tradición de nadie que sea autoridad para que creamos algo. Solo la Escritura. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, hombre. La salvación está en Él y en nadie más. Solo gracia, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios inmerecido. No es que no lo ganamos, no lo dieron. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Solo por medio de la fe. La salvación solo se puede recibir cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras contribuyan, ni rituales, ni sacramentos, ni declaraciones, ni buenas obras, ni ofrendas, ni semillas, nada. Solo es creyendo. Efesios lo dice y Romanos 3:28 también lo dice, y muchos textos más de la Escritura. Y solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, es la otra frase. 2 añadieron los demás reformadores para hacer 5, que son los 5 solas de la Reforma. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Estas frases, hermanos, déjenme las repito todas. Solo la Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo la fe, solo a Dios la gloria, representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades no negociables del Evangelio.
Usted y yo podemos discutir si va a haber, si el Señor Jesucristo va a venir antes de la tribulación, después de la tribulación, si de veras habrá una tribulación o no. Puedo discutir eso, no son asuntos de fe, hay diferentes maneras. Usted puede discutir si debemos cantar en este culto puros himnos antiguos o cantos, si aplaudimos o no aplaudimos, que son discusiones absurdas, ni para qué, pero podemos discutir, no son asuntos de salvación. Y como usted quiera hacerle y como yo quiera hacerle y cada quien nos respetamos, ¿no? Pero estas 5 cosas no están a discusión, son así. No hay discusión, solo la Biblia. Solo la gracia de Dios, solo por la fe. Solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Algunos le añaden 2 más que me gustan y les anticipo que más adelante, tal vez el próximo año, voy a predicar de todos los solas de la Reforma, los 7, porque hay quien le añade solo la iglesia, solo una iglesia, o sea, solo hay una iglesia de Cristo, y otro que le añade solo Caritas, o solo el amor como principio fundamental de la vida. Y me gusta estos 7 solas, si le añadimos, pero estos 2 últimos ya se le añadieron más recientemente. Pero los primeros reformadores tenían estos 5 solas, le llaman así, que fueron la base de su teología. Ahora bien, esta introducción, ¿se acuerdan que todo el mes, y ahora aunque ya pasamos del mes, lo estoy haciendo una vez más, he estado dando introducciones así históricas, porque estamos celebrando 500 años de la Reforma? Pero esta introducción tiene que ver con el movimiento protestante. Se escucha feo, ¿no? Pero por razón histórica se nos llama protestantes, pero a usted no le gusta mucho. Protestante, protestante, protestante. ¿No le gusta a usted que le diga así? Bueno, tengo el propósito firme de convencerlo de que es un honor ser protestante. Espero que al terminar mi sermón usted se sienta muy contento de ser protestante y no se ofenda de que le llame yo protestante. Pues le voy a decir por qué. No deberíamos avergonzarnos de eso. Ser cristiano es ser protestante. El texto que vamos a estudiar, desde el que leímos desde el inicio, lo dice. ¿Se acuerdan cómo dice Romanos 12:2? ¿Cómo dice al principio? No os conforméis a este siglo. ¿No le suena a protestante no conformarse? Que te dan una comida, ¿y esta por qué esta comida? ¿Por qué ya le dieron más? ¿No es eso? No conformarse, protestar. Y te dan quién sabe qué ropa, y a mí por qué esta si no me gusta el color, y que protestante. No, el texto nos habla de eso. El cristiano por naturaleza es un inconforme, es un revolucionario, es alguien que protesta contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia. Y aunque somos pacifistas, porque nuestras armas son la fe, la esperanza y el amor, seguimos siendo protestantes. No estamos de acuerdo con los contravalores que el mundo está enseñando el día de hoy. No estamos de acuerdo con que se maten niños en el vientre de las mujeres, por ninguna razón. No estamos de acuerdo con que se den niños en adopción a 2 personas del mismo sexo que viven como papá y mamá. De hecho, no estamos de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Así es que somos revolucionarios, somos protestantes. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Lean conmigo lo que gritaban. ¿Sí está ahí? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oiga, ¿no se les llamó protestantes? Estos que trastornan el mundo entero, los revolucionarios, eran protestantes desde el origen. O sea, el libro de los Hechos llama a los cristianos del primer siglo protestantes. En todas las épocas de la historia, el pecado más grave de la iglesia, ¿sabe cuál ha sido? El no protestar. La complacencia con la moda, la tolerancia al pecado, a la herejía, a la ignorancia. La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir el error, por pequeño que sea, porque puede ser la semilla de una gran desviación. El Señor Jesús, refiriéndose a las ideas de los religiosos de su tiempo, dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. Y Pablo, en relación al paganismo de su época, dijo: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oiga, no podemos permitir. La levadura era una pequeña cantidad de masa que se dejaba de la anterior creación de pan, se dejaba y se ponía en un lugar oscuro y húmedo y se ponía verde o negra de hongos. Eso era la levadura. Y luego se ponía en una nueva cantidad de masa y se movía, se amasaba,
y esa cantidad de masa crecía. Los que hacen pan de levadura saben eso. La masa sin leudar está pequeña, pero le pone usted levadura y crece. Ahora hay otro tipo de levadura, pero en aquella época era así. Porque penetra a niveles, ¿cómo se llama? Molecular, a nivel molecular. Penetra y leuda toda la masa, y aunque usted la puso en un lugar, al amasarlo, se penetra por todas partes. Y Jesús dijo que cuidado con la levadura de los fariseos, y Pablo dice que cuidado con la levadura de este mundo. Entonces el cristianismo es radical. Así que nuestra historia nos desafía a hacerle honor a ese nombre, siendo protestantes. Ya mero los convenzo de que le guste ser protestante, ya mero lo convenzo, porque tengo más que decir. Ya casi, y ahí la llevo. Analicemos la palabra de Romanos 12:2, que es el único versículo que es la base del sermón de hoy, para encontrar principios para lograr esto de tener el honor de ser protestante. Número 1, el reto más desafiante, ser diferente. Es el reto más desafiante, ser diferente. No os conforméis a este siglo. Ser diferente es un reto. Los niños diferentes tienen un reto. Nadie se junta con ellos. Les dicen raros, porque son diferentes, porque son más tímidos, porque tienen algún nivel diferente de intelecto. Es un reto ser diferente siempre. A todos nos gusta uniformarnos con los demás para ser aceptados. Pero el texto dice, no, léanlo conmigo por favor, ¿cómo dice el texto? No os conforméis a este siglo. No te hagas a la forma de este siglo. El reto es dejar de lado la filosofía del camaleón. ¿Se entiende eso? Los camaleones están en un lugar que está café, y ¿cómo se pone el camaleón? Café. Se pone en un lugar verde y está verde porque se camuflajea para poder atrapar con esa lengua larga pegajosa que tiene a sus víctimas. Es más, si se ponen unas piedras que son entre cafés jaspeaditos con tintes amarillentos, se pone entre café jaspeadito con tintes amarillentos. Tienen la habilidad bárbara para camuflajearse. Bueno, esta filosofía del camaleón no es del cristiano. Hay demasiados cristianos adaptándose a las circunstancias que le rodean y diluyendo el cristianismo al circunscribirlo a una experiencia religiosa de algunas horas a la semana. Vienen al templo, a la iglesia, son cristianos aquí, pero lo salen, se portan igualito que lo del mundo. La palabra que se traduce conformarse es la palabra griega siskematistai. Y en la raíz de esta palabra es la palabra schema. ¿Le suena esquema? ¿Le suena o palabras españolas? Palabra castellana que usamos porque el griego influye mucho en el español. El español viene, entre otras cosas, del griego. Tiene que ver con forma, estilo, moda. La exhortación es a no hacerse a la moda o estilo del mundo. La demanda es ser diferente. Hay una corriente pseudocristiana que pretende mezclar la fe que nos dejó Jesús con la filosofía de este mundo. Hay quienes critican y condenan a un cristiano cuando se distingue demasiado de los demás. Yo sé que cuando yo despepito aquí, vocifero aquí contra el neocarismatismo, que es una filosofía que se ha mezclado con el mundo, yo sé que algunos se me enojan, no agraviando a algunos aquí presentes. No, pastor, es que si creen en Dios, todos somos, sí, pero hay unos más iguales que otros, como dicen en mi rancho. Cuidado, no todo lo que brilla es oro, no. Ya he dicho que yo no soy un pastor que prohíbe, no prohíbo nada, pero si me diera por prohibir, lo primero que prohibiría sería el canal Enlace, fíjese. Y me están oyendo por internet. Lo primero que prohibiría sería el canal Enlace. Prohibiría mis ovejas. Hay un que otro programa ahí, bueno, el diezmo si acaso, de todos los demás, pero todos los demás, herejía tras herejía, algunas blasfemias, usureros, vendedores del evangelio. Cero misericordia y fe y amor, no, más bien es interés. No podemos ser no, pues así es, todos somos iguales. No es cierto, no somos iguales. Jesucristo es el más radical de todos los radicales que ha habido en este mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y añadió, ¿qué hermanos? Nadie es un absoluto. O sea, no dijo, y hay uno que otro camino por ahí, no. Y pudiera ser, no, dijo un absoluto, porque nadie, ¿cuántos caben en nadie? Nadie. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él es radical, a lo sumo. Insisto, hay quienes condenan al cristiano por
porque se distingue demasiado de los demás. Uno de mis hijos fue reportado y el papel de reporte decía: demasiado alegre en clase. No sé a qué se refería, a lo mejor se refería a que estaba haciendo fiesta y eso sí hubiera sido malo. Pero esa misma maestra un día nos mandó llamar y nos dijo: es que su hijo tiene un problema, está demasiado convencido de sus ideas. Yo dije: pues le voy a dar un premio yo por lo que usted me está diciendo. Usted lo castigó, yo le voy a dar un premio. ¿De qué me habla? Porque le daba la clase de filosofía en preparatoria y mi hijo discutía con la maestra y le decía: no, así no es. Y la maestra aparentemente era atea y condenaba cosas del cristianismo y de la Biblia. Y mi hijo defendía, ya dijo: es que cree demasiado, no, dígale que no sea tan radical. Le dije: no, pues yo le voy a dar un premio a mi hijo por lo que usted me está diciendo, disculpe. Salimos ahí peleados con la maestra porque no podía ser. De hecho, hay padres que desean y provocan que sus hijos se mezclen y vivan conforme a los valores de la sociedad corrupta en que vivimos, con la absurda idea de que deben disfrutar la vida, como si se pudiera disfrutar la vida de ese modo. Y no estoy hablando de que uno debe ser un monje y serio y que no platica con nadie, que no sé, no, yo soy bien cotorro, me gusta contar chistes, me sé unos de diáconos bien buenos. También me sé chistes de miembros de iglesia. ¿De cuál quiere? Sí, yo también disfruto y me gusta, hago deporte. Me gusta jugar básquetbol, corría carreras de chavo. Pues ya no juego tanto porque apenas si puedo, pero me gusta el fútbol. Vi darse de moquetes a Mayweather y McGregor y yo le iba al árbitro. Porque los dos no me caen bien, son muy bocones, muy sangrositos. Vi ganar a México, ayer. No me hablen de la América, perdió la última vez. Pero México ganó ayer. De panzazo, 1-0 contra Panamá. Disfruto de la comida, disfruto. No soy un tragón, se nota, no soy un tragón. Mido 1,80 y peso 74 kilos. Ando por debajo incluso. Pero me gusta comer, disfruto las comidas. En un devocional que di hace unas semanas, les platicaba que la hermana Nieves me hace unas tortillas de esas infladitas y me hace guisos para hacerme así, ¿cómo se llama? Quesadillitas o sopecitos, y me da una crema que trae de no sé dónde, muy rica. Y la hermana cuando me ve, no sé qué aspecto tendré yo, porque ella siempre dice: me encanta verlo comer de ese modo. Yo imagino que estoy así como niño de hospicio, ¿verdad? Como seminarista recién salido del seminario y que le dan algo decente de comer, no sé. Me gusta comer, disfrutar la vida. Veo películas y disfruto con mis hijos y mi nieto y esas cosas. Disfruto de mi esposa. Pero sin Dios no se puede. Y hay papás que quieren que, no, mi hijo que viva, no. Algunos hasta lo regañan al chamaco porque va mucho a la iglesia. Pues ¿qué hacen en la iglesia? Todo el domingo en la iglesia. ¿Y a qué horas? No sé, hasta lo regañan algunos. Porque dicen que quieren que viva la vida. ¿Cómo se puede vivir la vida sin Dios? No se vive la vida sin Dios. La vida sin Dios se muere, no se vive, se muere. Y si no me lo quiere creer, espere tantito y verá que sí se va a morir. Y usted dice: también el cristiano no se muere, el cristiano pasa de muerte a vida, se va al cielo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, no se muere, sino que vive para siempre. Ojo con eso. Cualquier ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. El cristiano nace, crece, se reproduce y vive para siempre. Está en el venid y ved. ¿Se han llevado el venid y ved? Ahí aparece eso. Una vez más, Pablo condena el eclecticismo que algunos pretenden vivir sin saber que eso lleva a la muerte. El eclecticismo es la filosofía que toma todo lo bueno que quiere de cualquier escuela. El Señor Jesucristo vivió una vida extraordinaria desde su nacimiento hasta su resurrección, y sus enseñanzas y sus hechos fueron extraordinarios. Su plan para todos es extraordinario y sus seguidores deben vivir vidas extraordinarias. No se trata de volvernos locos y convertirnos en excéntricos, sino de ser santos y dejarnos transformar, convertirnos en agentes de cambio, en contrastes y señales del amor de Dios. Que Dios pueda tomarnos algunos de nosotros y hablarle a otro ser humano de Él, decirle: mira, te puedo transformar, y ponerle a mí, a usted como ejemplo. Puedo hacer lo que hice con Él, mira. Espero que pueda hacer eso con nosotros. Eso hizo con Moisés. Le dijo a Moisés: soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Puso de ejemplo a Abraham, Isaac y Jacob para que Moisés entendiera qué clase de Dios era. Y Dios quiere tomar mi vida y la suya para decirle a otro: soy el Dios de fulano, cree en mí. Se presenta a otros a través de nuestro testimonio. Entonces, hermanos míos, el reto más desafiante es ser diferente. La revolución más profunda, la metamorfosis de la identidad. Sino transformaos, dice Pablo, no os conforméis, no te hagas al estilo, a la forma del mundo, y luego dice: sino transformaos. El desafío
es no solo hacer diferentes en cuanto a ideas, forma y estilo, sino ser diferente en cuanto a naturaleza. Ahora, desgraciadamente en el español, la palabra forma tiene que ver con aspecto externo, pero hay una palabra morfé, griega, que tiene que ver más bien con naturaleza. La palabra que se usa aquí para hablar de transformaos, transformación, curiosamente es la palabra metamorfosis. Es una palabra que usamos en español, metamorfosis, en realidad es una palabra griega, que se relaciona claramente con la metamorfosis, cambio total del ser humano. La raíz de esta palabra es la palabra morfé, que se refiere al elemento inalterable de una cosa. La palabra anterior, que habla de no os conforméis, es la palabra schema, no te hagas a la forma de. Pero la palabra morfé no habla de solo la forma, sino de la esencia de una persona. Les pongo un ejemplo. Hermano Almazán, venga aquí por favor. ¿Puede decirnos su edad? 68 años. 68 años. Cuando tenía 8 años, ¿cómo se llamaba? Enrique Almazán Sánchez. Y ahora que tiene 68, ¿cómo se llama? Enrique Almazán. Órale, es el mismo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Pero era igualito que ahorita? No, era más guapo. ¿Alguna vez fue guapo entonces? Medía tanto así. A los 6 años estaba gordito, flaco, ¿cómo estaba? Flaco. ¿Flaco? Ridículo. ¿El pelo de qué color era? Negro, negro. Negro, negro. ¿Qué le pasó? Creció. Se pintó. Pero no es otro. Ese niño de 6 años era Enrique Almazán Sánchez y este de ahora es Enrique Almazán Sánchez. O sea, eso no se ha alterado. Es el mismo. Pero cambió su esquema. Cambió su esquema. Ya no mide 1.10, ahora mide 1.70. Ya no tiene el pelo negro y abundante, ahora lo tiene blanco y escaso. Pero sigue siendo Enrique Almazán. Amén. Gracias, puede sentarse. Pero Cristo vino y el Enrique Almazán de hace, ¿cuántos años que se convirtió? 24. De hace 24 años, en realidad era otro. Se llama igual, pero era otro. Y vino Cristo y cambió su morfé, incluyéndolo, su ser interior también. Cuando Pablo dice no os conforméis, dice no te hagas a la forma del mundo, pero cuando dice transformaos, dice deja que Dios te convierta en otro. Es un cambio más radical. Ya lo he dicho aquí en sermones recientes, tiene que ver con la pedagogía más profunda y más alta que existe en el cristianismo, en el mundo. Como expliqué ya una vez, déjenme explicar otra vez. Antes los maestros, la educación se preguntaba, ¿qué debe saber esta persona? ¿Qué debe saber un ingeniero? Pues bombardeámoslo de esos datos, de esa información. Pero después vino una reforma educativa, unos psicólogos que entendieron otras cosas de cómo aprendemos los seres humanos y dijeron, no hay que preguntarnos solamente qué debe saber, hay que preguntarnos qué debe hacer y hay que darle competencias. Y surgió una educación llamada en el mundo por competencias. No solamente hay que decirle cosas, hay que ayudarle a hacer cosas. Pero Jesucristo, desde siempre, se inventó el método pedagógico más grande que hay en el mundo. Él no se pregunta qué debe saber esa persona para decírselo, qué debe hacer esa persona para enseñarle cómo hacerlo. Él se pregunta en quién debe convertirse esa persona y lo transforma. A los discípulos no les informó solamente, a los discípulos no solamente les enseñó a hacer cosas, a los discípulos los cambió, los hizo nuevos, nuevo nacimiento. Lo he dicho 1000 veces, discipular no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía. Discipular es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. En realidad, al hermano Almazán, los años de la vida le cambiaron su esquema. Desde unos 10 a unos 70, de pelo negro a pelo blanco. Pero Cristo, hace 24 años, le cambió la morfé, lo hizo de nuevo. Hizo otro de él. Y cuando Pablo dice, sino transformaos, se refiere a eso. Así que según Pablo, la revolución más profunda que puede haber en el mundo es la revolución que un hombre puede experimentar en el centro de la base misma de su naturaleza. Jesucristo no solo nos hace diferentes, nos hace otros al transformarnos de raíz. Hay grupos y tratamientos psicológicos que pueden reformar a las personas, pero solo Dios puede causarnos una regeneración, y esta es la revolución más profunda. ¿Se acuerdan del ejemplo clásico del comunista y el cristiano que están discutiendo sobre sus sistemas, uno de fe y otro sociopolítico, económico? Y el comunista ve pasar a un pordiosero y le dice al cristiano, mira, mi sistema
económico que yo profeso puede agarrar a ese hombre y ponerle una ropa nueva. Y el cristiano dijo, pues mi fe en Cristo puede agarrar esos harapos y poner ahí un hombre nuevo. Y como el hombre nuevo es el que decide qué harapo se pone, pues él puede transformar sus harapos. Cristo transforma a la persona y esa persona puede transformar el mundo. Por eso cuidado, hermanos, especialmente jóvenes, cuidado, porque algunos se creen muy revolucionarios porque ponen cosas en su Facebook o en sus redes sociales, porque despepitan e insultan al presidente, insultan a los candidatos y dicen cosas de ellos y se sienten muy revolucionarios. Se sienten muy revolucionarios porque hacen marchas y hasta se quejan de los que no hacemos, de los que no vamos a las marchas. Se quejan y dicen que los cristianos que debemos ser participativos. ¿Sabe cuál es la revolución más grande que hay en este mundo? Predicar el evangelio. Cada vez que usted y yo predicamos el evangelio a una persona y esa persona se convierte, causamos una revolución. Le pongo un ejemplo de Cristo para que no me vea, para que no crea que estoy equivocado y estoy loco. Va pasando Jesús por la calle, lo rodea un montón de gente y el secretario de Hacienda, el ratero principal de la ciudad, que es un enano, anda por ahí dando vueltas, quiere ver a Jesús, pero nadie se lo permite porque todos lo odian. Y se encarama en un árbol llamado sicómoro, ¿recuerdan? Para ver a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Organizó una trifulca, les dijo, vénganse, traigan sus bombas molotov, vamos a quemar a este tipo, este puño sí se ve, vamos a decirle que regrese el dinero del pueblo, que es un ratero, regrese el dinero del pueblo, el pueblo unido jamás será vencido. Eso hizo Jesús y armó a todos para ir contra Zaqueo a su casa para quitarle todo lo que había robado al pueblo. ¿Qué hizo? Fue y amablemente, con amor que nadie le había mostrado, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Es que siempre me gusta bailar esa partecita. Bájate de ahí, corre a tu casa, date prisa, porque quiero estar en tu casa. Y fue una revolución bárbara. Le cambió el corazón al tipo, lo hizo otro. De tamaño lo dejó igual. Pero le cambió la morfé, le cambió su naturaleza, tanto que Zaqueo dijo, sacó su dinero y dijo, si he robado, cuadruplicado se lo regreso a quien se lo robé. Y Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Esa es la revolución más grande del mundo. No andar haciendo escándalo para quitar a unos y poner a otros que a la media hora ya son los mismos que los de antes. Ya son igualitos que los de antes. No lo digo yo, lo dice la historia. Todos los historiadores dan fe que ni una sola revolución en el planeta Tierra de veras ha servido para lo que se gastó tanta sangre derramada. Cuestión de unos cuantos años cuando todo está exactamente igual. Otras fechas conmemorativas, otros héroes, otro día de la independencia, otro día de la revolución, pero la misma injusticia, unos teniendo mucho, unos teniendo poco y todos haciendo trampa. Porque el problema no es el sistema económico. No importa si estamos en la época feudal, no importa si estamos en la época de esclavista, no importa si estamos en la época de ahora capitalismo, no importa. Lo que importa es que el corazón del hombre esté transformado. Y si el corazón del hombre está transformado en cualquier sistema político económico, el reino de Cristo está presente. Cuando Pablo le predicó a Onésimo, un esclavo, si le predicó el evangelio a Onésimo, un esclavo de Filemón, no le dijo Pablo a Filemón, libéralo, que ya no sea tu esclavo. No, no le dijo eso. Dijo, recíbele en tu casa. Y le dijo, no solo como esclavo, sino como hermano en Cristo. Pero no le dijo que lo liberara. No le dijo, libera a todos tus esclavos. Jesús nunca habló en contra del esclavismo, no se ha dado cuenta de eso. Nunca dijo, liberen a sus esclavos, bola de esclavistas, libérenlos. Nunca dijo eso el Señor Jesucristo. Al contrario, Pablo dice en sus cartas, esclavos, siervos les llama, sean respetuosos con sus amos, sirvan a sus amos como al Señor. ¿Por qué? Porque no importa el sistema económico y social donde vivamos. Si somos cristianos, estamos en paz y en convivencia perfecta unos con otros. No estoy diciendo que debemos regresar a la época esclavista. No. Creo que no debe haber esclavos. Pero si los hubiera, y amo y esclavos son cristianos, están en el paraíso. Porque la cuestión no es el sistema externo, la cuestión es el corazón del hombre que hace los sistemas. ¿Me estoy explicando? Un amo cristiano que tiene esclavos los trata como si fueran sus hermanos. ¿Estoy hablando claro? El día de hoy no hay esclavos, pero hay empleados. ¿Y no es cierto que hay jefes que tratan a sus empleados peor que esclavos? No es verdad, porque el asunto no es el sistema económico y político, el asunto es el corazón de las personas. Esa es la revolución más grande.
Dejemos que Jesús sea nuestro revolucionario. Siguiente enseñanza, la renovación más completa, la de la mente. La renovación más completa, la de la mente. Dice el texto, primero, no os conforméis a este siglo. El desafío más grande es ser diferentes, sino transformados. La revolución más profunda, el nuevo nacimiento. Y luego dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación más completa, la de la mente. Para lograr todo lo anterior, se requiere un cambio radical de forma de pensar. Se trata de un cambio de mente. En griego hay dos palabras para hablar de renovación. La palabra neo, estamos familiarizados con ella. Usted y yo hablamos de neologismos, nuevas palabras que surgen en el lenguaje. Neocarismatismo, pues los nuevos carismáticos. Neo tiene que ver con algo nuevo. No es la que usa Pablo, porque neo tiene que ver con algo nuevo en cuanto a tiempo. Antes no existía, ahora sí existe. Pero la palabra que usa Pablo para hablar de renovación es la palabra anakinosis, que no tiene que ver con tiempo, sino que tiene que ver con carácter. No era así antes. No tiene que ver con que no existía antes, no, tiene que ver con que no era así antes. Cambió radicalmente. Así que renovar nuestra mente no tiene que ver con actualizarla, sino con cambiarle sus características. Hablando en términos de la hermana Susana Show, no tiene que ver con meterle información nueva, no, tiene que ver con cambiar el disco duro. ¿Me expliqué? Es más, tiene que ver con cambiar el sistema operativo. Sé que los que no son muy versados en computación no me entienden mucho, pero tiene que ver no solamente con cambiar los datos que se creen, tiene que ver con cambiar cómo creemos eso, cómo valoramos y analizamos eso. Aquellos que creen que la salvación se pierde, se basan en ocasiones en el texto de 2 de Pedro 2:22. Léanlo conmigo, por favor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Algunos piensan que una persona puede ser cristiana y luego dejar de ser cristiana y irse al mundo. No, no es posible eso, no es cierto, no se puede. Una persona que acepta a Cristo será salvo siempre, porque permanecerá en Cristo. Y usted dice, pero yo conozco a uno que venía a la iglesia. Una puerca lavada, ¿conoce usted? ¿Qué es una puerca lavada? Pues una puerca lavada. O sea, la trajo usted a su casa, la bañó, le puso desodorante, le puso un moñito rojo en la cabeza y le puso por nombre Peggy. Y ahí está Peggy en su cuna y usted platica con ella. Peggy, qué hermosa nariz tienes. Pero un día llueve, se hace un lodazal allá afuera y ¿sabe qué? Quiere Peggy salirse, olfatea y quiere lodo y se brinca la cerca y se va al lodo hasta nada, así de crawl, así para atrás, sumerge en el lodo. Pero si usted tuviera el poder, una varita de virtud para transformar a Peggy en una niña, y usted la tiene en su cuna, a su niña, y hay lodo, no quiere salir al lodo. Es más, usted la lleva a la fuerza y la mete, encoge las piernas y usted la mete en el lodo y llora. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza estar ahí. Cuando creemos en Cristo, Él nos transforma. No somos puercas lavadas, somos hijos de Dios, salvados, transformados. Por eso es imposible que nos regresemos. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso cuidado con esa doctrina que no está en la Biblia. No es una doctrina bíblica, la doctrina de la caída de la gracia. Es una invención de algunas personas, pero en la Biblia no aparece eso. Lo que este texto nos dice tiene que ver con alguien que no era cristiano y no dejó de ser cristiano, nunca fue cristiano. Cuando un ser humano quiere renovarse, debe renovar su mente con el poder de Dios. Como decía Salomón, léanlo conmigo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Sin embargo, si quieres encontrar algo nuevo, deja que Dios renueve tu mente. Dejemos que Dios renueve nuestra mente. Él sí puede hacer algo nuevo. Entonces, el desafío más grande, ser diferente. La revolución más profunda, el cambio de nuestra identidad. La renovación más completa, la de la mente. La dicha más significativa, conocer mi misión en la vida.
Lean conmigo la siguiente parte del texto. Dice el texto del principio: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice ahora: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Son preguntas importantes que nos hacemos especialmente en la adolescencia de nuestra vida. Hay quienes no se responden nunca estas preguntas y siguen adolescentes toda su existencia. Pues bien, una consecuencia de nuestra relación con Dios es la posibilidad de dar respuesta certera a estas interrogantes de la existencia. Si la misericordia de Dios me motiva y yo me entrego a Él integralmente, si acepto el desafío a ser diferente y logro mediante la metamorfosis de mi identidad y la renovación de mi mente, como consecuencia lógica, el mundo se aclara ante mí y conozco mi camino. Ya saben esta historia, les he contado, pero hoy queda muy bien para ilustrar y explicar esto. Les he contado que cuando fui niño, no me acuerdo yo de eso, lo que cuento es lo que mi padre contaba. Yo no lo recuerdo vivido por mí, lo recuerdo contado por mi padre. Me estaba muriendo porque me dieron un dulce, parece que un salvavidas, se me atoró en la garganta y me estaba ahogando. Estaba morado, tenía varios minutos sin respirar, me habían puesto de cabeza, boca abajo, boca arriba, me habían golpeado la espalda, alguien intentó meter su dedo en mi garganta y no salía y yo no podía respirar, tenía minutos. Mi madre daba por hecho que yo estaba muerto. Mi tío Ramón y mi padre me tomaron, mi padre manejaba su camioneta, mi tío Ramón me llevaba en sus brazos, la Cruz Roja estaba muy cerca, prácticamente muy cerca de mi casa, pero en esa época ese lugar de la casa era en las orillas de la ciudad, había un río y un puente de un solo tramo, y estaban en reparación y mi papá no pudo cruzar por ahí, muy enojado y preocupado, dio vuelta y se fue por otro camino y chocó. Y al chocar me le caí de los brazos a mi tío y me dio un soparrazo en el suelo de la camioneta y el dulce se me salió de la garganta y respiré. Entonces el choque y aquel soparrazo fue una bendición. Cuando regresaron a casa, conmigo en los brazos, dicen que me dieron una paleta con un palito así muy largo para que esa sí no se me fuera. Y llegaron a la casa estaba rodeada de gente, mi madre, todas las vecinas consolándola, porque estaban seguras absolutamente que yo estaba muerto, que solo era cuestión de que mi padre regresara y le dijera a mi madre dónde iba a ser el funeral. Pero regresé vivo. Yo no recuerdo nada, insisto, no recuerdo nada, estaba chiquito, pero dicen que hubo algarabía, que llanto, gritos, llanto de alegría, porque estaba yo vivo. Mi padre contaba esta historia. Ya ven cómo somos de viejos, contamos las mismas historias cada rato. Los hijos dicen, no, otra vez no, por favor, ¿verdad? Y está con los amigos y se cuenta la historia. Está con los parientes, se cuenta la historia, así. Y cada vez que mi padre contaba la historia, siempre decía al final, para algo quería Dios a este chamaco. Y volvía a contar la historia en otro lado y decía, para algo quería Dios a este chamaco. A mí esa frase siempre se me hizo frase de abuelo, frase de viejo, frase de rancho, frase de gente de allá de mi tierra, de mi tierra santa de Chihuahua. Una frase cualquiera, no tiene nada, no tiene sentido, no quiere decir nada. Pero cuando me entregué a Cristo y cuando descubro que el Señor me quiere para ser su siervo, entonces esa frase se aclara por completo. Y ahora entiendo que mi padre, sin quererlo, fue un profeta que entendió que para algo quería Dios a ese chamaco. Cuando nos entregamos a Cristo, cuando vivimos el desafío más grande, ser diferentes, la revolución más profunda, el cambio de nuestra identidad, la renovación más importante, la de nuestra mente, entonces el mundo se me aclara. Y ahora entiendo cosas que no entendía antes, ahora entiendo el propósito de Dios para mi vida, compruebo cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Y entiendo muchas cosas. El cristiano es una persona culta. Aún el cristiano que no sabe leer ni escribir es una persona culta porque sabe cosas que otros ignoran. ¿No dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios? ¿Dice así o no dice así? O sea que el que dice que no hay Dios es un necio. ¿Está de acuerdo conmigo? Y está de acuerdo conmigo que muchas personas que tienen grados académicos, muchos doctores y filosofía, no sé qué, son ateos. Oiga, fueron a la escuela, algunos se graduaron en Oxford o en quién sé yo dónde, y son ateos. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? ¿Que son qué? Necios. Entonces, eso de saber cosas no solo tiene que ver con ir a la escuela, tiene que ver con el cambio en nuestra mente, porque Dios hace que cosas que no entendíamos antes las entendemos ahora. Mi esposa, tal vez lo han leído en su libro, Mírate en este espejo. Un día se lo dijo a mi suegro. Yo estaba ahí cuando se lo dijo. Me dio mucho gusto. Yo hasta le hubiera dicho otras 2 cosas más. Pero lo dijo a mi suegro, porque mi suegro reconocía que no había sido un buen padre. Mi esposa le dijo, no te preocupes por no haber sido un buen padre.
como no tuve un buen padre en la tierra, encontré al mejor Padre, Dios que está en los cielos. Y que tú no hayas estado conmigo y no hayas sido un buen padre, me ayudó a encontrar a ese Dios, a ese Padre perfecto. ¡Pum! Eso fue un gancho al hígado, ¿no es cierto? Yo dije, amén, amén, por poco y recojo la ofrenda, pero no. Yo dije, amén. Tenía ganas de cantar un canto así de aleluya por eso que le estaba diciendo mi esposa a su papá. Pero sí, cuando conoces a Cristo, entiendes que aún las aparentes desgracias tenían un propósito. Alguien de nuestra iglesia hace algunos años me decía que una de las cosas más maravillosas que había entendido es que uno de sus hijos andaba muy mal en la vida, de drogadicción y alcoholismo y esas cosas, y cuando leyó en la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes y esas cosas, ella dijo, entendí que mi hijo no es mi enemigo, entendí que el problema no está en mi hijo exactamente, entendí que el asunto está más allá en lo profundo, alguien que lo tiene en su poder, y Dios va a ayudarme a vencer eso. La hermana entendió algo, entendió el asunto de los poderes espirituales contra los que combatimos los cristianos. Bueno, esta es entonces la dicha más significativa, conocer mi misión en la vida. No puede haber dicha más grande que esto, disfrutar del descubrimiento de nuestra misión. Ahora sabemos por dónde vamos, ahora sabemos por qué respiramos, ahora sabemos por qué estamos aquí. Una enseñanza más, la mejor vida, lo que Dios planeó. Pueden leer conmigo, pero voy a decirlo de principio. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sería la vida perfecta de un ser humano? Algunos dirían una cosa, otros otra, depende de gustos, capacidades, intereses. Algunos piensan que la vida perfecta hubiera sido que fueran futbolistas profesionales, jugaran con la selección nacional y llevaran a México al 5º partido. Para algunos eso sería lo más grandioso. Para algunos sería para ser corredor de 100 metros planos y correr más rápido que Usain Bolt. Ni el campeón actual de mundial de 100 metros planos ha deshecho su récord de Usain Bolt. 9 segundos 53 centésimas. O sea, una carrera, ya acabó. Está aburrida la carrera. ¿A qué horas? Espérenme, avísenme. Como dijo aquel, avísenme. Que me la pasen en cámara lenta para disfrutarla un ratito por lo menos. El maratón dura 2 horas y esta ni 10 segundos. Ni 10 segundos y ya llegó el tipo. Algunos, esa sería la, yo corría 100 metros, por eso estoy diciendo que me hubiera gustado hacer algo así. Claro que no soy de la raza negra, ¿cómo voy a correr más rápido que uno de ellos? Son los más veloces del planeta, ¿no es cierto? Su complexión, su forma, así los hizo Dios. Y de pilón cantan bonito y bailan sabroso, qué envidia. ¿Cuál sería la vida perfecta para usted? Ser chef, ser el mejor chef del mundo y salir en un programa en lugar de Chepina Peralta, salir usted. ¿Cuál sería la...? Yo qué sé, tener 25 hijos y poder mantenerlos, porque tenerlos, pero mantenerlos. ¿Cuál podría ser la vida perfecta? Depende de gustos, capacidades, intereses. Así que podemos decir que la vida perfecta de un ser humano es aquella que Dios planeó para él en particular. Es la vida para la cual hemos sido diseñados. Si yo logro encontrar para qué me hizo Dios y lo hago, es la vida perfecta. Es la vida que puedo disfrutar. Yo he descubierto que no estoy diseñado para volar, para ir en aviones. No estoy diseñado, no quepo. No soy tan alto, pues, sí soy más alto aquí que la mayoría de los del DF, pero no soy tan alto, pero me he dado cuenta que lo que me da altura son las piernas. De aquí para acá soy normal, pero lo que me da altura son las piernas y luego no quepo en los aviones, menos en Aeroméxico. En Interjet, ya hasta me lo sé, en Interjet qué poquito más. United es un infierno. Esa está peor que todos. Y luego desde acá, yo siempre escojo la letra D, A, B, C, D, para sacar esta pierna. Y si es de 2, escojo la A, B, C. Si es de 2 y 2, porque tengo que llevar esta pierna de fuera, para que no me duela, porque tengo un problema de un dolor aquí. Pero el problema es que me atropella siempre la señorita.
Y ese es el pleito. Entonces ya descubrí, no estoy diseñado para ir en aviones, a menos que sea clase Premier, o ¿cómo se llama eso? Primera clase, VIP. Para ahí todos estamos diseñados, para eso todos estamos diseñados. No fui diseñado, pues estoy incómodo en eso porque no estoy adecuado. Y veo unas personas que no, hombre, se aplastan y se duermen. Tienen bastante colchón acá atrás, yo tengo bastante poco, pero algunos tienen bastante confort y sí caben. Algunos les arrastran los pies así, va el avión y se hacen así los pies, parece montaña rusa. Así es en la vida. Hay cosas que me incomodan porque no estoy diseñado para esas. Pero para aquellas para las que estoy diseñado y las hago, oiga, es el paraíso terrenal para mí. Este es el resultado de ser cristiano. Por eso se habla de nuevo nacimiento. Es un regreso al plan original de Dios para cada uno de nosotros. Cuando andamos en el mundo sin Dios, andamos transgrediendo el plan para el que no fuimos creados. Es decir, estamos haciendo cosas para las que no fuimos creados. Pero al encontrarnos con Cristo, nos da el poder de regresar para comenzar de nuevo. Y este era el deseo de Pablo cuando escribió esto a los cristianos de Roma. Y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros ahora mismo, que vivamos conforme al plan de Dios para nuestra vida. Porque cuando vivimos conforme al plan de Dios para nuestra vida, estamos cómodos, felices y plenos en esa situación. Aunque haya problemas y aunque haya situaciones difíciles, si estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, estamos en el paraíso. Ahora bien, la metamorfosis, la renovación integral de nuestro ser, como lo dice la palabra, es un asunto que está en franca oposición con la corriente del mundo. En el mundo se dice, así eres tú, no dejes que nadie te coarte tu libertad, no permitas que nadie te impida hacer lo que tú quieres, es tu libertad, eres tú, esa es tu preferencia, eso es lo que tú quieres hacer, si a ti te gusta, es correcto. ¿Han oído eso? Y llega el cristianismo y dice, no, necesitas dejar que te cambien, que te hagan otra persona, porque eso que estás viviendo es incorrecto. Y eso es una locura para el mundo. Está en franca oposición con la corriente del mundo. Por eso el mismo Señor Jesucristo fue un revolucionario. El mundo no lo soportó. Apenas 33 años tenía y ya lo habían asesinado. Él fue el más grande, el verdadero revolucionario del planeta. No trataba de cambiar la política ni la economía, sino el corazón del ser humano que hace la política y la economía. Ya pusimos el ejemplo de Zaqueo. Luego entonces, hermano, ser cristiano es ser un revolucionario y ciertamente un protestante. ¿No protestan los revolucionarios? ¿No van con sus pancartas, con sus este puño sí se ve, el pueblo unido jamás será vencido y esas cosas? Un revolucionario es un protestante. ¿Ya los estoy convenciendo? ¿Ya los convencí más? Porque si no, igual les voy a decir protestante, para que se le quite. El famoso inventor, filósofo, escritor, Benjamin Franklin, también fue político y fue embajador de su país en Francia. Cuando él estaba de embajador en Francia, en ese momento Francia estaba inundada de ateísmo. Y el señor Franklin fue invitado, como personaje distinguido en la sociedad, a unirse a una sociedad llamada Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Literal, puede buscarlo en internet. Y se unió a esta sociedad, porque le invitaron. Queremos que usted sea miembro de la Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Y él se unió. Y un día le llegó el turno de leer su producción literaria ante aquella sociedad de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Porque todos tenían que presentar su cuento, su novela, su historia, o una estrofa, o una parte de su historia, de lo que habían escrito, de su producción. Y el hermano Benjamin Franklin leyó una historia de amor. Cuando terminó de leer, los aplausos fueron tantos y por tanto tiempo que el presidente tuvo que interrumpir para decirle al famoso sabio: es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. Y otra vez aplaudieron todos. Y el presidente agregó: doctor Franklin,
esta sociedad le pide a usted formalmente el derecho de publicar su historia y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? Y el hermano Franklin respondió, lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó, ¿por qué razón? Y él dijo, porque ya está publicada. Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? Y el señor Franklin dijo, sacando de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo, está en la Santa Biblia, que ustedes quieren destruir. Había hecho una paráfrasis, una traducción libre al francés de la historia de Ruth y Boaz. Yo digo, si les hubiera leído el Cantar de los Cantares, se mueren de un soponcio, ¿no? Porque la historia de Ruth y Boaz está bonita, pero el Cantar de los Cantares, por Dios, si les hubiera leído el Cantar de los Cantares, los mata, porque les gustó tanto. Y les dijo, la historia que leí ya está publicada en el libro que ustedes quieren destruir. Había leído la historia de Ruth y Boaz, insisto. Esta declaración, dicen los historiadores, fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos, literatos, para el exterminio de la Biblia. Y se le dio a Francia otra oportunidad para creer. Hermanos, donde un cristiano se para, hay revolución. Eso está claro. Porque somos protestantes. Y no estoy diciendo que andemos armando a la araca donde quiera y peleándonos con todo el mundo. No, pero sí, joven precioso, sí, si en tu escuela tu maestro de repente empieza a vociferar contra la Biblia, contra la fe cristiana, y si en tu clase es una clase normal donde se va a opinar, levántate por favor y di algo. Yo soy de esos que no se aguantan las cosas. Yo en mi bocota, lo sé. Tuve problemas en la universidad y en la prepa porque me convertí en segundo de prepa, pero en la universidad, mi maestro de historia de la filosofía, todo iba bien, porque él dijo que en el primer siglo, cuando Cristo estuvo en la tierra, dijo, trajo un nuevo impulso a la filosofía. Él dijo, la filosofía griega estaba en decadencia, y al mezclarse con la Roma, la filosofía y la cultura grecorromana, estaba desanimado el mundo, decadente, sin ganas de pensar, pero llegó Jesús, decía él, pero Jesús, el carpintero, y sus ideas trajeron un auge, trajeron un avivamiento. Y yo hasta ahí estaba contentísimo, diciendo casi amén en público, ¿verdad? Pero de repente se le ocurre decir, pero claro que Jesús no fue original, casi todo lo que dijo se lo copió a alguien anterior a él. Y ahí sí yo no aguanté y dije, maestro, por ejemplo, ¿me puede dar algún ejemplo? Porque ahí yo sí, mi Jesús, espéreme tantito. Si hubiera hablado mal de Pedro, pues que le siga, pero de Jesús, discúlpeme, ¿a qué se refiere? Y dijo él, por ejemplo, la regla de oro, que tanto ponderan los cristianos. Esa la dijeron Cicerón y Filón y Rabí Eliezer y otro. Dije, discúlpeme, pero está equivocado, maestro. Ah, ¿cómo que no? Gutiérrez, no sea necio, por favor. Bueno, ¿me da permiso de explicar? Paso al frente y me da permiso de explicar. A ver, pase pues y quede en ridículo ante sus compañeros. ¿Va que va? Lo que dijo Cicerón, lo que dijo Filón, lo que dijo Rabí Eliezer fue esto: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, haz a otro lo que quieres que te hagan. Y él dice, es lo mismo, no sea insensato. No es lo mismo, profe. Discúlpeme y se la regreso. Le pongo un ejemplo, tengo un carro. La regla de oro, la regla de cobre, que es la de Cicerón y de Filón, me dice que no atropelle personas con mi carro. Es un principio elemental de vivencia en comunidad. Yo no puedo ir con mi carro y chocarle a otro y atropellar a una persona, porque no debo hacer a otro lo que no quiero que me hagan. Pero la regla de cobre no me dice que yo lleve a una persona en mi carro al hospital cuando no tienen que ir. No, eso no me dice la regla de cobre. Porque la regla esa que usted dice que inventaron los otros, dice no hagas a otro. Pero cuando Jesús vino dijo, haz a otro lo que quieres que te hagan. La regla de cobre, hasta los muertos la cumplen. La regla de cobre, los postes de la luz la cumplen. ¿O poco usted un puente de la luz pasa y le saca la lengua a usted? O le dice una tontería, así como los patanes de la calle que le dicen cosas a las mujeres. ¿A poco el poste le dice algo a usted? No, ahí está el poste nomás, parado. No le hace nada. La regla de cobre, la piedra en el camino, que me enseña que mi destino es rodar y rodar. Esa piedra cumple la regla de cobre, no me hace nada. Pero para cumplir la regla de oro hay que estar muy vivo. Entonces, discúlpeme, maestro, no solamente no son iguales, son absolutamente distintas. Y ya ven que yo soy así, que me emociono y grito y no sé qué. Estaba como predicando ahí en el salón de clases. Y cuando acabé mi discurso, ¿qué creen que hicieron mis compañeros? Ante los cuales iba a quedar en ridículo. Me aplaudieron. Oh, se enojó el profe. Ya me quería correr.
Hizo todo lo posible porque me corrieran de la escuela. Pero el Señor fue más poderoso que él. Y un amigo de uno de los partidos de la universidad que se llamaba Parénclesis me ayudaron y no me corrieron. Y eso que esos amigos eran ateos y comunistas. Pero Dios los usó como usó la burra de Balaam. Hermanos míos, donde un cristiano se para, protesta. Porque protestamos contra el pecado, contra el despropósito, contra la injusticia, contra la falta de esperanza. Sí, contra eso protestamos. Los cristianos sí somos protestantes. Protestamos contra las cosas malas y protestamos con nuestras armas que son fe, esperanza y amor. No protestamos de otra manera. Esa es nuestra protesta. Por eso, queridos hermanos, la próxima vez que alguien nos diga protestantes, dígale, y a mucha honra, sí lo soy. Y protesto contra todo lo que daña al ser humano. Y estoy a favor de todo lo que le permite ser una nueva persona en Cristo Jesús. Vivamos con honor la herencia de nuestra historia. Seamos protestantes en el sentido bíblico y espiritual de la palabra. Insisto, no andemos causando problemas con todo el mundo, pero cuando se trata de asuntos de fe, sí, usted y yo somos protestantes. ¿Ya lo convencí, hermano? Entonces le pido un favor. Voltee y dígale a otro hermano, ¿cómo está protestante? ¿Cómo está protestante? ¿Qué le está diciendo a su novia? Protestantes, ¿cómo están? Protestando. Espero que afuera protesten más que aquí adentro. Hagamos honor a este insulto que se nos hizo en la historia, se nos puso como título en la historia, porque al fin de cuentas, sí, por causa del cristianismo, que es una revolución, usted y yo estamos aquí para protestar contra todo lo que se opone a la verdad de Dios. Señor, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos, compartir esta palabra, y te pido, Dios, que nos bendigas para experimentar esta transformación en todos los niveles de los que hoy nos has hablado, Señor, y ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea. Pongo en tus manos nuestras vidas, de mis hermanos y yo. Ahí dígaselo, hermano, usted en su corazón, dígale al Señor, Señor, tómame en tus manos y bendíceme y úsame. Señor, escúchanos por favor y bendícenos para hacer una revolución en este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.